Como consecuencias del impacto ambiental, como ya le había mencionado, existe unos impactos sumamente negativos, lo que es el ecosistema. Entiéndase por ecosistema, un conjunto de seres vivos, básicamente es el planeta Tierra, en el cual es con las alteraciones que produce estos químicos, estas sustancias peligrosas para la salud de tanto fauna, tanto flora, existe un deterioro ambiental sumamente grave. Debemos nosotros comprender, estar al tanto, ser consecuentes de las acciones que nosotros provocamos sobre el medio ambiente y a la cual se acarrea hacia nosotros mismos. Una de las consecuencias también que es muy importante es la salud. Como ya les había mencionado, en un ejemplo del Distrito Metropolitano de Quito, como ese smog, esa contaminación atmosférica, no se diga la contaminación hídrica de nuestros ríos, de nuestra agua potable, con el simple hecho de una gota de algún metal pesado, de alguna sustancia química tóxica, ya nos está afectando a nuestra salud. Dentro de los indicadores ambientales que nosotros podemos determinar cómo está produciéndose un impacto ambiental, existen diferentes indicadores, como son sus propiedades físicas, sus propiedades químicas, sus propiedades, sus bioindicadores. Aquí les he puesto que dentro, en el suelo, nosotros podemos determinar las propiedades físicas, químicas de un suelo que está altamente contaminado. Y eso a través del consumismo mismo de las personas que cada vez quieren consumir, consumir, consumir. Lo que existe es un monocultivo. Entiéndase por monocultivo, es la producción de una misma especie de alimento, que sea yo de maíz, de papas, de banano. Entonces, diariamente estos productores están inyectando químicos para que su producto, su alimento final sea lo que nosotros consumimos, ¿verdad? Pero lo que está detrás de fondo de eso es una gran cantidad de químicos. ¿Por qué? Porque básicamente cuando cada vez se produce el mismo producto, la tierra pierde sus propiedades. Entonces, lo que el agricultor hace es inyectar más y cada vez más cantidad de químicos para que el producto final sea lo que ellos esperan. Entonces, el deterioro del suelo es inevitable en ese sentido. Es por eso que hoy en día es muy aprovechable los recursos orgánicos. Existen ya diferentes compañías que están sacando sus sellos orgánicos para nosotros tener un consumo adecuado de los productos que tienen contenidos de verdad beneficiosos para nuestra salud. Dentro del recurso agua igualmente podemos determinar lo que es sus propiedades físicas y químicas, tanto como el pH, como la temperatura. Igualmente aquí una gota de una sustancia química, como ya les había mencionado en este del río Napo, existió toneladas de metros cúbicos de petróleo derramado a este río, lo cual provocó la muerte total de las especies acuáticas, y lo cual conlleva a su vez a la pérdida de alimentos de las personas que se alimentan de ese sector. Entonces, es muy perjudicial los impactos ambientales que nosotros como seres humanos estamos provocando a la naturaleza, y a su vez es una reacción que a nosotros mismos nos es negativa. El aire, como ya les había mencionado, igual existe gran cantidades de, de CO2, de dióxido de carbono en el aire que nosotros diariamente estamos respirando. Eso básicamente existen en estas ciudades grandes, en las metrópolis. Por eso hoy en día es muy apreciado el campo. ¿Por qué? Porque en el campo existe un oxígeno sin contaminación, sin dióxido de carbono, sin metano. Y eso es lo que la población hoy en día está necesitando. Dentro de esto, en el último cuadrito de acá, si pueden observar, es, es una alga, es una diatomea, que es una pequeña alga que de esto se alimentan el fitoplancton. Estos son seres vivos.
en la cual nosotros a través del estudio de estos podemos determinar una buena calidad de agua. Entonces, lo que quiero decir con esto es que también existen seres vivos que son indicadores de buena y mala calidad, sea de agua, sea de aire y de suelo. ¿Y cómo nosotros podemos mitigar lo que es el impacto ambiental? Bueno, aquí en el Ecuador existen directrices para proyectos para las industrias que básicamente se llama un estudio de impacto ambiental, que contiene las directrices adecuadas para nosotros poder manejar nuestras empresas, nuestras fábricas a través de unos planes de manejo ambiental, que eso básicamente está controlado por los órdenes gubernamentales, como es el Ministerio del Ambiente, como son los órdenes municipales, los gobiernos provinciales, que esos básicamente controlan a través de unas auditorías ambientales que se controlan cada año y cada 2 años, eh, en las cuales ellos hacen cumplir. Aquí en el Ecuador ya estamos unidos lo que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible para el año 2030, que básicamente es que todos los países de Latinoamérica debemos aportar diariamente para que esto, el impacto ambiental, se mitigue. Igualmente, lo que nosotros y aspiramos y todos creemos es unas energías alternativas, energías renovables, que básicamente nosotros, la naturaleza mismo nos brinda y que debemos ocuparnos estas energías alternativas en favor de la naturaleza, ya que desde el año 1870, como les digo, de la revolución industrial, se han venido explotando estos recursos que lo que más hacen es contaminar. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde nuestras casas? O sea, todos se deben preguntar, ¿y cómo puedo yo aportar al planeta Tierra desde mi hogar? Pues sencillamente es ser conscientes del consumo, evitar lo que es el consumismo, es una gestión integral adecuada de los residuos sólidos, eh, ya sea reciclando, ya sea reusando o simplemente separando. Creo que en cada uno de sus municipios deben tener esto, la gestión integral de los residuos sólidos, que básicamente es separar en tachos diferenciados su basura. Entonces nosotros podemos aportar con un granito de arena en lo que es la mitigación del impacto ambiental. Qué genial sería que todos los seres vivos de aquí, humanos de la naturaleza, aportáramos diariamente con eso. No sufriríamos lo que hoy está sufriendo el planeta. Y bueno, por último, quería hablar un poco sobre lo que es esta pandemia, que básicamente para nosotros, los seres vivos, es muy negativo, pero para el planeta Tierra es un aspecto muy positivo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos observado en noticierios, en blogs, en conferencias, cómo el planeta Tierra se está recuperando por sí mismo, se está renovando por sí mismo, se está descontaminando por sí solo. Y básicamente, ¿por qué? Porque nosotros los contaminantes, los seres humanos, estamos encerrados en nuestras casas. ¿Y qué? La fauna, todos los animalitos, se han visto, todos los animalitos eh, ellos ahora nos están visitando, ellos ahora nos están eh, controlando. Lo que es, ellos vienen ahora a las ciudades, como ellos han tomado su hábitat, el cual nosotros les quitamos. Entonces, es por eso que nosotros debemos, a través de esta situación que estamos viviendo globalmente y económicamente, debemos tener esa conciencia de lo que nosotros provocamos y de la conciencia de cómo la naturaleza se regenera por sí sola sin que nosotros le aportemos algo. Entonces, bueno, quiero agradecer
a través de este proyecto. La educación virtual en estos días es de muy importancia. El conocimiento ambiental es de mucha importancia. La salud es de muchísima importancia. Entonces, eso, eso es de mi parte, tener conciencia de cuidarnos todos, de tener ese pequeño granito de arena que nos hace falta para nosotros poder aportar a nuestra madre naturaleza. Bueno, esto es todo por la presentación y quiero agradecerles, como le dije, al doctor Urbano Solís. Muchas gracias. Queremos agradecer la participación del ingeniero Marlon Rodríguez, quien nos ha ayudado con información del impacto ambiental. Antes de continuar, permítanos compartir esta frase. Cualquiera que para de aprender se hace viejo, tanto si tiene 20 como 80 años. Cualquiera que siga aprendiendo permanece joven. Esta es la grandeza de la vida. Henry Ford. Recordándoles también que les agradecemos bastante por parte de AMP UNACH y AMP Spot, reciban un cordial saludo. Quedamos muy agradecidos con usted, ingeniero Marlon Rodríguez, por ayudarnos, como usted dice, por seguir compartiendo esta información. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Reiterando nuestro agradecimiento a nuestros queridos docentes por brindarnos su tiempo. Reiterando nuestro agradecimiento a nuestros queridos docentes por unirse en esta tarde para compartir con nosotros en una convivencia de conocimiento. Les agradecemos muchísimo. Una frase que me gustaría compartirles en esta tarde es: creo que un gran maestro es un gran artista, y hay tan pocos como hay grandes artistas. La enseñanza puede ser el más grande de los artes, ya que el medio es la mente y espíritu humano. John Steinbeck. Me gustaría presentar a un docente que no le hace falta presentación. Con ustedes, el doctor Urbano Solís Carta, especialista en reumatología y geriatría y docente de nuestras queridas instituciones UNACH y SPOCH. Doctor, sea bienvenido. Muchísimas gracias. Sí, buenas tardes, Joseph. Buenas tardes a todos los demás estudiantes y otros que no sean estudiantes también que nos están escuchando. Bueno, contentos por tener otra participación más con ustedes y dedicar un poquito de tiempo a lo que es el abordaje de algunas enfermedades reumáticas, en el caso de hoy, el abordaje de la artritis reumatoide. A pesar de que ya ustedes han agradecido, bueno, mi agradecimiento personal al ingeniero Marlon Rodríguez por compartirnos sus consideraciones, sus criterios, su conocimiento sobre un tema muy importante como es el impacto ambiental y que hoy en día cobra cada vez mayor relevancia, sobre todo con la propia supervivencia del ser humano como tal. Agradecer a EMPI SPOCH, a EMPI UNACH, a todos los que de una forma u otra hacen posible que podamos compartir a veces los conocimientos con los estudiantes que al final van a ser los replicadores de esto ya cuando culminen su formación de pregrado y puedan ejercer su actividad de forma profesional. Vamos a hablar hoy, como ya decíamos, vamos a hablar un poco sobre las enfermedades reumáticas, en este caso. Doctor, disculpe que le corte. Ya estamos presentando sus diapos, disculpe. Algo que también se nos pasaba a decir a nuestros compañeros, un saludo cordial hasta Facebook Live. Les invitamos a que nos compartan su presencia en esta conferencia con todas nuestras páginas en Instagram, en Facebook. Y ya, eso nomás, doctor. Muchísimas gracias. Disculpe la molestia. No, y cualquier no inquietud, al final existirá una ronda de preguntas en la cual el doctor encantado de responderle estará. Muchas gracias. Ok, yo sé, no hay problema. Bueno, les decía que íbamos a hablar un poco sobre una enfermedad que a veces muchos la pasamos desapercibidamente y que tiene una gran implicación sobre todo en la capacidad funcional y en la calidad de vida de los pacientes. Me refiero sobre todo a la artritis reumatoide, ya lo que nos conocemos, saben que bueno, siempre me gusta comenzar con el concepto, con el diagnóstico de la enfermedad para poder ir adentrándonos un poquito más en los elementos definitorios de ello. Y cuando vamos a hablar de cuál es el concepto de la artritis reumatoide, tenemos que mencionar que es una enfermedad inflamatoria, sistémica y crónica
caracterizada por la afectación articular de pequeñas articulaciones con un aumento de la producción de autoanticuerpos. Si ustedes ven en esta presentación hay una serie de palabras que están con un color diferente, es decir, están en rojo, y es porque tienen una importancia singular dentro de la enfermedad. Por ejemplo, cuando nos referimos a una enfermedad inflamatoria sistémica y crónica, tenemos elementos que son importantes. El primero, que es una enfermedad crónica, es decir, es una enfermedad que nosotros nunca vamos a curar, por lo tanto, la artritis reumatoide no cura. Nosotros podemos compensar la actividad clínica, podemos prácticamente minimizar el daño o el riesgo de complicaciones, pero es una enfermedad que una vez que se desencadena, una vez que aparece, una vez que se establece, va a ser una enfermedad para el resto de la vida. Otro elemento importante es la palabra sistémica, y cuando me refiero a la palabra sistémica, me estoy refiriendo a que no solo va a presentar manifestaciones articulares, lo vamos a ver un poco más adelante, como va a ser el dolor, la inflamación, la rigidez, etcétera, sino que va a ser una enfermedad que también va a afectar cualquier órgano o sistema de órganos del cuerpo humano. Ustedes van a ver cuando hablemos de las manifestaciones extraarticulares cómo puede afectar corazón, riñón, cerebro, hígado, vasos. De ahí la importancia de detectar precozmente la enfermedad y a la vez de controlarla para minimizar el daño que pueda generar. Por último, la palabra inflamatoria, que hace referencia sobre todo al proceso fisiopatológico que domina la enfermedad, es decir, aquellos mecanismos por los cuales la enfermedad produce daño en el ser humano y que no es más que la presencia de un proceso inflamatorio mantenido. ¿A qué nos lleva a esto? Nos lleva a decir que si nosotros somos capaces de controlar el proceso inflamatorio, ya nosotros vamos a minimizar en un 80, un 90% las manifestaciones clínicas y las complicaciones de la enfermedad. Por eso es que es importante que nosotros controlemos adecuadamente el proceso inflamatorio que trae aparejado esta enfermedad. Artritis reumatoide, que también se puede conocer en cuanto a la sinonimia como la artritis deformante o artritis inflamatoria, es decir, con cualquiera de esos nombres lo pueden oír o lo pueden ver en la literatura, pero vamos a estar hablando de la misma enfermedad. Si hablamos un poquito de la epidemiología, es decir, qué cosa es la epidemiología y qué importancia tiene, bueno, la epidemiología es un elemento o una herramienta, pudiéramos decir, que para el médico permite ubicarse en el contexto clínico epidemiológico del área donde está trabajando. Yo a muchos de mis estudiantes les pongo el ejemplo que si nosotros decimos que tenemos un paciente con 39 grados Celsius de temperatura, escalofrío, calambre, dolor muscular o dolor articular generalizado, si ese mismo paciente lo tenemos en el área de la costa, tenemos que pensar en un grupo de enfermedades fundamentales, pero si ese paciente, por ejemplo, está a nivel de la sierra, entonces ya hay enfermedades que descartaríamos de forma directa porque no son frecuentes en esta zona. Y esa es la importancia que tiene la epidemiología, que me permite a mí orientarme sobre el contexto clínico en el cual estoy trabajando. Ahora, ¿cuáles son los elementos epidemiológicos que nosotros son importantes resaltar en el caso de la artritis reumatoide? Bueno, afecta entre el 1,2 y el 5,3% de la población. Esto va a depender del lugar donde se haga el estudio, países, etcétera. Pero fíjense que decimos que por cada 100 personas, alrededor de 5 tienen esta enfermedad. Afecta a ambos sexos, puede afectar tanto a pacientes masculinos como a pacientes femeninos, pero tiene un predominio marcado por el sexo femenino con una relación que es de 4:1, es decir, por cada 4 mujeres enfermas aparece un hombre con una artritis reumatoide. Es considerada una de las 6 primeras causas de discapacidad. Y fíjense para que ustedes vean, en otras ocasiones que hemos hablado, por ejemplo, de osteoartrosis, decíamos que era la 4ª causa de discapacidad. Aquí tenemos la artritis reumatoide, 6ª causa de discapacidad, es decir, y tenemos otras como la espondilitis, son la 7ª causa de discapacidad, y la fibromialgia, la 9ª causa de discapacidad. Dentro de las 10 primeras causas de discapacidad a nivel general, a nivel mundial, existen 4 enfermedades reumáticas. Entonces, fíjense para que ustedes vean hasta qué punto las enfermedades reumáticas son capaces de generar elevados índices de discapacidad en los pacientes. La artritis reumatoide es la enfermedad reumática más frecuente después de la osteoartritis y estaba dentro de uno de los datos curiosos que presentaban los compañeros al inicio de la actividad, y no solo afecta a personas adultas, también puede afectar a niños, adolescentes
Es decir, que es una enfermedad que afecta generalmente a cualquier persona sin discriminar edad, sexo o raza, pero tiene un predominio fundamental por los pacientes de sexo femenino. Si nosotros vamos a hablar de la clasificación, es importante, existen muchas clasificaciones. Yo creo que esta es una clasificación sencilla y que nos ubica a nosotros mucho en el contexto del paciente, y la vamos a clasificar en dos elementos fundamentales. Uno, atendiendo a la positividad del factor reumatoide. Ustedes, a lo mejor, los que ya hayan estado rotando por hospitales o hayan atendido o hayan visto un examen de látex, lo cual es incorrecto decirle que se llama látex. Látex es el procedimiento por el cual se hace. El nombre ideal del complementario es factor reumatoide. Y nosotros vamos a ver que en el caso de ese factor reumatoide, los pacientes pueden ser seropositivos o pueden ser seronegativos. ¿Qué quiere decir? Seropositivo es aquella persona que tiene un factor reumatoide positivo, y seronegativo es aquella persona cuyo factor reumatoide es negativo. Y aquí quiero detenerme un momento porque creo que es importante que ustedes lo conozcan. Todavía existen algunos profesionales de la salud que manejan un criterio inadecuado en cuanto al diagnóstico de la enfermedad. Es verdad que hace alrededor de 50, 60, 80, 100 años atrás, se consideraba que para que usted pudiera diagnosticar a un paciente con una artritis reumatoide, obligatoriamente tenía que tener un factor reumatoide positivo. Eso ha cambiado, ya hoy es totalmente incierto, por eso existe esta clasificación de factor reumatoide cero positivo y factor reumatoide cero negativo. ¿Qué pasa con el factor reumatoide? Bueno, el factor reumatoide es un autoanticuerpo, es un autoanticuerpo que el mismo organismo lo produce, y existen 4 formas clínicas o 4 isoenzimas, como ustedes le quieran decir, de ese factor reumatoide, que va a estar determinado por los tipos de inmunoglobulinas que ellos van a tener. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener factor reumatoide, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A e inmunoglobulina E. De estos 4 serotipos, el factor reumatoide, inmunoglobulina A e inmunoglobulina E prácticamente no se determinan a nivel mundial. Una técnica muy costosa, una técnica muy difícil. Por lo tanto, esto nos deja en que la mayoría de los laboratorios determinan o factor reumatoide IgG o factor reumatoide IgM, uno de los dos. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, el Hospital Andino de aquí de Chimborazo determina IgG, la Clínica Metropolitana, por ejemplo, determina IgM. Si yo voy al Hospital Andino y me hago un factor reumatoide que ellos determinan IgG y me da negativo ese factor reumatoide, yo estoy siendo negativo a un serotipo del factor reumatoide, no sé a los otros 3. Y por eso es que ya hoy en día ha perdido credibilidad como diagnóstico positivo de la artritis reumatoide. Hoy se plantea incluso que el 50% de los pacientes en el momento del diagnóstico tienen un factor reumatoide de tipo negativo. El otro elemento que le proponemos para la clasificación es en dependencia al tiempo en que se hace el diagnóstico. Por ejemplo, un paciente al cual le hemos diagnosticado la enfermedad en un periodo menor de 3 meses, hablamos que es una enfermedad de debut, porque está antes de los 3 meses. Si el tiempo que ha transcurrido es desde los 3 meses hasta los 2 años, hablamos de una enfermedad de reciente comienzo. Si es una enfermedad establecida, es aquella artritis reumatoide que ya lleva más de 2 años de diagnosticada, y una enfermedad de tipo quemada, en aquellos pacientes que tienen múltiples deformidades, la mano izquierda de la margen inferior izquierdo de la pantalla. Entonces, esa es la clasificación que nosotros vamos a tener de forma completa. ¿Qué cosa es la etiopatogenia? Si la etiopatogenia incluye las causas y el mecanismo de producción por el cual se produce la enfermedad. Por ejemplo, hoy en el caso de las enfermedades reumáticas, la gran mayoría de ellas, no solo la artritis reumatoide, sino el lupus, el síndrome de Sjögren, las miopatías inflamatorias, el síndrome antifosfolipo, por ejemplo,
plantea que la causa es totalmente desconocida. Sí se sabe que va a existir una alteración del sistema inmune, que es la que va a propiciar todo el daño de la enfermedad. Si ustedes recuerdan, porque puede ser que haya alguno que sea no médico o no estudiante de medicina o que estén en semestres inferiores, el sistema inmune no va a ser más que el conjunto de órganos que tiene como función principal lo que es la formación y maduración de las defensas del cuerpo humano. En este caso, sobre todo, los leucocitos, etcétera, que existen una serie de células que se encargan de la defensa del cuerpo humano. Bueno, hoy se plantea que esa alteración inmunológica puede ser debida a varios factores, como por ejemplo puede ser el uso de drogas lícitas, como algunos medicamentos, o drogas ilícitas, como las que nosotros ya conocemos y que vemos todos los días en los noticieros, las incautaciones y los daños que esta produce. Se puede hablar de hábitos tóxicos, por ejemplo, la obesidad, el sedentarismo, el consumo de café, de alcohol, de tabaco. Es decir, son condiciones que en un momento determinado pueden hacer que ese sistema inmune pierda su adecuada función y entonces puede aparecer como concepto las enfermedades de tipo autoinmunes y en este caso la artritis reumatoide. Y hoy se habla muy fuerte, por ejemplo, de las infecciones. Y cuando hablamos de infecciones, hablamos tanto de infecciones virales, como es el caso del herpes zóster, producido por el Epstein-Barr, etcétera, o hablamos de infecciones de tipo bacteriana. Y en los últimos años se ha venido ha venido cobrando mucha fuerza una serie de estudios que se han ido realizando, donde, por ejemplo, se plantea que entre el 80 y el 85% de los pacientes con diagnóstico confirmado de artritis reumatoide se les aísla una bacteria que es la porfiria gingival a nivel de la encía de los pacientes. Entonces, fíjense cómo se está asociando la elevada prevalencia o la elevada presencia de esta bacteria a nivel de la encía en pacientes con artritis reumatoide. Claro, todavía no está perfectamente dilucionado por qué mecanismo esa bacteria puede desenvolver un proceso infeccioso de tan magnitud que altere al sistema inmune. Lo que sí es cierto, que ya sea por drogas, por hábitos tóxicos, por infecciones o por la combinación de todos estos factores, existe un aumento de la producción de autoanticuerpos. Ese aumento de la producción de autoanticuerpos es lo que genera el daño tanto articular como en otros órganos y sistemas de órganos. ¿Qué son autoanticuerpos? Son anticuerpos contra las propias estructuras del cuerpo humano. Por ejemplo, se pueden desarrollar anticuerpos o autoanticuerpos, disculpen, contra la membrana sinovial de las articulaciones, pero también contra las células miocárdicas, también contra el acino respiratorio, es decir, o contra el glomérulo a nivel renal, es decir, contra diferentes estructuras de forma completa. ¿Cómo se produce ese daño articular o ese daño sistémico? Por un cuadro inflamatorio mantenido, que en el caso de la artritis reumatoide tiene como característica que es poliarticular, es decir, afecta más de 5 articulaciones. Cuando nosotros estudiamos un poco lo que es la inflamación articular, decimos que un cuadro es monoarticular cuando afecta una sola articulación. Hablamos de oligoarticular cuando afecta entre 2 y 4 articulaciones. Y hablamos de poliarticular cuando afecta 5 o más articulaciones. Y esta es una característica fundamental de la artritis reumatoide. Claro, les hablo a la misma salvedad que les hago en el aula a todos los estudiantes. Para que una persona llegue a tener 5 articulaciones inflamadas, tiene que empezar por una. Tiene que pasar 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, si a mí me llega un paciente con un estadio precoz de la enfermedad y yo solamente detecto que hay 1 o 2 articulaciones afectadas, no puedo descartar un 100% una artritis reumatoide. Porque puede ser que sea un proceso que esté comenzando ahora y que solamente tenga 1 o 2 o 3 articulaciones. Y a lo mejor cuando yo lo vuelva a ver en 3, 4 días, ya tiene 5, 10, 15 articulaciones. Entonces, eso es fundamental, el cuadro inflamatorio poliarticular, que va a tener sobre todo activación de sinovocitos. Recuerden que los sinovocitos son las células que se encuentran a nivel de la membrana sinovial. Hay sinovocitos tipo 1,
producen líquido articular, sinovocitos tipo 2 producen citoquinas proinflamatorias y sustancias que favorecen la inflamación, como es el caso de la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 13, el factor de necrosis tumoral, interferón gamma, es decir, muchos que ya ustedes los han oído mentar, los conocen y los han estudiado. Si resumimos hasta aquí de forma muy rápida lo que hemos visto hasta ahora, pudiéramos decir que la artritis reumatoide no es más que una enfermedad inflamatoria sistémica y crónica caracterizada por un daño en pequeñas articulaciones de manos y pies, producto a que al aumento del proceso inflamatorio y producción de autoanticuerpos. Puede afectar a niños o adultos, hombres o mujeres, pero tiene un predominio por pacientes femeninas y que es considerada una de las enfermedades reumáticas más frecuentes y una de las enfermedades generales que mayor discapacidad produce. Mecanismo etiopatogénico, causa desconocida, se invoca la presencia de drogas, hábitos tóxicos, infecciones, que cualquiera de ellos solo o en conjunto puede provocar alteraciones del sistema inmunológico con producción de un proceso inflamatorio poliarticular mantenido y generación o producción de autoanticuerpos. Una vez dicho esto, es importante nosotros entonces ya pasar a ver lo que son las manifestaciones clínicas que puede haber en la artritis reumatoide. Cuando hablábamos del concepto y explicábamos la palabra sistémica, les informábamos a ustedes que íbamos a tener tanto manifestaciones articulares y manifestaciones extraarticulares. Manifestaciones articulares, que son las que nosotros podemos detectar o las que el paciente nos va a referir a nivel de la articulación y todo su aparato subyacente, es decir, tanto óseo articular como periarticular, y manifestaciones extraarticulares que van a estar dadas por el daño del proceso inflamatorio a nivel de otros órganos y sistemas de órganos del cuerpo humano, que a la vez son las que dañan al paciente con artritis reumatoide, son las que generan las deficiencias del paciente con artritis reumatoide, son las que provocan la insuficiencia de los órganos, insuficiencia respiratoria, cardiovascular, etcétera, de los pacientes con artritis reumatoide. Si vamos a hablar de las manifestaciones articulares, la principal de todas ellas es el dolor. Pero este dolor tiene algunas características que nosotros tenemos que conocerlo. Lo primero es un dolor de tipo inflamatorio. Y los dolores de tipo inflamatorio, cuando ustedes tengan un poquito de más de conocimiento sobre los diferentes tipos de dolor, van a conocer que existen tres tipos de dolor: dolor de tipo mecánico, dolor de tipo inflamatorio y dolor de tipo mixto. El dolor de tipo mixto es aquel que incluye elementos tanto del mecánico como del inflamatorio. Ahora, ¿cuáles son las características fundamentales del dolor de tipo inflamatorio? Bueno, ahora cuando yo se las mencione, todo lo contrario es la del dolor de tipo mecánico y ya pudiéramos ir viendo las dos cosas. Por ejemplo, el dolor de tipo inflamatorio es un dolor que se exacerba durante la noche. Por lo tanto, los pacientes con artritis reumatoide refieren que tienen sobre todo dolor en la tarde, en la noche, en la madrugada, en levantarse en la mañana. El dolor de tipo inflamatorio alivia con el ejercicio. Por eso es que durante el día, como los pacientes están haciendo sus actividades con mayor o con menor discapacidad, pero realizan sus actividades, por eso es que alivia el dolor. Y por eso es que el paciente llega y nos dice: doctor, yo tengo un dolor, me levanto prácticamente que no me duele todo, que no puedo moverme. Sin embargo, a medida que yo voy haciendo algún tipo de actividad, ese dolor se me va aliviando. Cuando llega la noche, que vuelvo al reposo nuevamente, se me exacerba el dolor. Y eso es importante que ustedes lo conozcan, porque les va a permitir diferenciar, por ejemplo, una artritis de una artrosis de forma completa. El dolor en los pacientes con enfermedad reumática, en este caso artritis reumatoide, es un marcador pronóstico, evolutivo y un elemento importante a la hora de seguir un paciente. Si hay un dolor elevado, quiere decir que la actividad de la enfermedad está elevada, es decir, está activa esa enfermedad. Si el paciente nos llega con un dolor elevado y nosotros aliviamos el dolor, entonces esto nos permite que exista una mejora importante en ese sentido. El dolor puede afectar cualquier articulación, pero
en más del 90%, no vamos a ser absolutistas como nos dice aquí la diapositiva, van a estar afectadas las pequeñas articulaciones tanto de las manos y de los pies. Y eso es importante, porque casi nunca los pacientes nos refieren a nosotros que existe dolor a nivel de los pies. Siempre el dolor a nivel de los pies, los pacientes lo justifican de alguna forma. Caminé mucho, estuve mucho rato de pie, el calzado que utilicé no era el adecuado, y entonces nosotros tenemos que ir a buscar directamente ese dolor en esas pequeñas articulaciones de las manos y los pies. Y el hecho que esté en el cuarto puntico no quiere decir que sea menos importante. Van a ser elementos característicos del dolor que incluso están incluidos dentro de los criterios diagnósticos de la enfermedad. Es decir, el dolor va a ser bilateral, simétrico y de más de 6 semanas de duración. Yo no puedo hablar de una artritis reumatoide si el paciente lleva nada más que una semana con la enfermedad. Yo lo puedo seguir, yo lo puedo evolucionar, yo puedo ponerle medicamentos para aliviar su dolor, pero hasta que no pase 6 semanas, yo no puedo plantear que el paciente tenga una artritis reumatoide, porque eso es clásico de la artritis reumatoide. Dolor crónico, bilateral y simétrico. Un poco más adelante, en otras diapositivas, cuando veamos los criterios diagnósticos de la enfermedad, ustedes van a poder comprobar esto que les estamos diciendo. Manifestaciones clínicas articulares. Otra de las que es importante, la rigidez. Y la rigidez es un elemento también importante de la inflamación articular. Todos sabemos que cuando se produce la inflamación se produce fibrina. Y esta fibrina, la principal función que tiene es hacer, dentro de la articulación, vamos a aclararlo, es hacer un puente óseo entre dos estructuras óseas, valga la redundancia. Entonces, si esa fibrina se consolida y hace un puente óseo entre esas dos estructuras, limita la movilidad de la articulación. Y al limitar la movilidad de la articulación es la rigidez que reportan los pacientes. Que en el caso de la artritis reumatoide, como ya les había dicho anteriormente, asociado al dolor, es una rigidez sobre todo matinal. Es una rigidez cuando se levanta. Te refieren que no pueden abrir y cerrar las manos, que no pueden hacer el puño correcto. Otros pacientes te dicen que no pueden peinarse, por ejemplo. Otros que no pueden echarle crema dental al cepillo dental. Y es una rigidez que por lo general dura más de 1 hora. ¿Qué quiere decir esto? El paciente se levanta a las 6 de la mañana y siente dificultad para poder movilizar o hacer todas las actividades con sus manos de forma compleja. Sin embargo, a medida que este paciente va avanzando, va mejorando esa rigidez, pero demora alrededor de 1 hora. Por último, las deformidades van a ser el elemento más visible, pudiéramos decir, de la artritis reumatoide. Es lo que le llama a todo el mundo la atención. Es lo que nosotros vemos que decimos, se le robaron los deditos, se le torcieron las manos o se le torcieron los pies, y es lo que más llama la atención. Estas deformidades son las que generan la discapacidad, junto con las manifestaciones extraarticulares. Son las que imposibilitan que el paciente pueda realizar sus actividades diarias. Y sobre todo, como ya hemos dicho, van a afectar la mano y el pie, y se han conocido así en la literatura como mano reumática y pie reumático de forma completa. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí nosotros vamos a tener una serie de afectaciones. Vemos que en la parte superior vemos una mano y vemos las características de esa mano abajo. Fíjense cómo existe atrofia musculoesquelética, fíjense cómo se pierde la anatomía de la muñeca de forma completa, fíjense cómo los dedos tienen la deformidad en cuello cisne, que es importante, con una hiperextensión de las interfalángicas proximales y una hiperflexión de las interfalángicas distales. En el caso del pie, vemos como el pie tiende a hacerse triangular. Fíjense cómo existen una serie de callosidades en la planta del pie que son producto al descenso que se establece del arco transverso anterior. Recuerden que el pie tiene 3 arcos, un arco longitudinal interno, un arco longitudinal externo y un arco transverso anterior. Generalmente, el paciente debe apoyar única y exclusivamente en la base del primero y en la base del quinto metatarsiano. Sin embargo, cuando se produce el descenso del arco,
entonces empiezan a apoyar en la base de otros metatarsianos y eso produce dolor importante, produce inflamación, produce callosidades. A su vez, a la vez que desciende el arco transverso anterior, vamos a ir teniendo estos dedos que se llaman dedos en martillo, van a estar jorobaditos, y entonces el roce directo del dedo con el calzado que se usa produce estas imágenes que tenemos aquí, que se llaman imágenes en punta de perdiz o en ojos de perdiz, como ustedes le quieran decir. Pero esas son algunas de las deformidades más frecuentes que nosotros podamos ver en los pacientes, tanto a nivel de la mano como de los pies. Una vez que ya nosotros hablamos de manifestaciones articulares, entonces nos corresponde también mencionar las manifestaciones extraarticulares que pueden verse en el curso de la enfermedad reumática. Por ejemplo, los pacientes dentro de las manifestaciones generales pueden tener fiebre vespertina, decaimiento, cansancio, fatiga, toma del estado general, si son manifestaciones generales que las podemos ver en muchas enfermedades, pero sin embargo aquí cobra especial significación la fiebre, que no va a ser una fiebre alta, va a ser febrícula o una fiebre entre 38 y 38,2 como máximo 38,5 y que puede aparecer sobre todo en el horario nocturno o en el horario vespertino o en el horario de la madrugada. ¿Por qué? Porque esta fiebre va a estar relacionada con el aumento de interleuquina 1, que es una citoquina proinflamatoria, y también de la interleuquina 6, que también es una citoquina proinflamatoria. Entonces, fíjense cómo todo tenemos que ir organizándolo y adecuándolo a nuestro conocimiento. Si nosotros ya decíamos que el mecanismo etiopatogénico de la enfermedad tiene aumento de producción de sustancias proinflamatorias, como citoquina 1 y citoquina 6, entre otras. Decíamos que en la etiopatogenia ese proceso inflamatorio era el que iba a definir la mayoría de las manifestaciones clínicas, tanto articulares como extraarticulares del paciente. Y decíamos que los pacientes tienen un dolor de tipo inflamatorio que es más fuerte en la tarde, la noche, la madrugada y amanecer de los pacientes. Entonces ya tenemos la justificación de por qué la fiebre, que generalmente se produce por aumento de citoquina 1 y de citoquina 6, y que como es inflamatoria se produce sobre todo en la tarde, la noche y la madrugada. Eso nos permite a nosotros diferenciar hasta cierto pudiéramos decir, en cierta medida, con la presencia de un proceso inflamatorio. Manifestaciones respiratorias en el curso de los pacientes con artritis reumatoide. Aquí es todo lo que ustedes se puedan imaginar, como siempre les he dicho, todo secundario al proceso inflamatorio. Por ejemplo, puede afectar tanto vías respiratorias superiores, yo puedo tener sinusitis, amigdalitis, faringitis, etcétera, o vía respiratoria inferior y me puede afectar tanto lo que serían los bronquios y puedo tener bronquitis, bronquiopleuritis, etcétera, o puedo tener afectación del parénquima o la pleura. A nivel de la pleura puedo tener pleuritis unilateral o bilateral, seca o con derrame, y en el caso que tenga derrame, que puede ser ligero, moderado o severo, y puedo tener a nivel de el parénquima pulmonar un cuadro que se llama neumonitis, no es más que inflamación de estas células pulmonares y que se parece mucho a un proceso infeccioso, es decir, va a dar las mismas manifestaciones clínicas que un proceso infeccioso, pero sin etiología infecciosa, es decir, de etiología inflamatoria. Por lo tanto, si le ponemos antibiótico, el paciente no va a mejorar, y si le ponemos esteroides, el paciente va a mejorar. Ahora mismo que estamos con la situación emergente del COVID-19, ustedes han visto que ya se ha ido identificando que lo que produce a nivel respiratorio va a ser una neumonitis. Y por eso es que ya a los pacientes se le están asociando en estadios tempranos de la enfermedad, se le están asociando esteroides de forma a dosis elevada para disminuir el proceso inflamatorio y entonces poder controlar mejor a este tipo de pacientes. Existen otras complicaciones, como puede ser la presencia de los nódulos reumatoides, son más frecuentes a nivel de la piel, pero también pueden estar a nivel respiratorio. Y bueno, la hipertensión pulmonar, que ya no va a ser más que una afectación respiratoria que trae una repercusión sobre el proceso o sobre las cavidades cardíacas. Manifestaciones cardiovasculares, nosotros igual vamos a tener toda la expresión inflamatoria, tanto en el corazón como
en los vasos sanguíneos, por lo tanto puede afectar tanto pericardio, miocardio como endocardio, y podemos tener pericarditis, podemos tener miocarditis, trastornos del ritmo, endocarditis, sobre todo con afectación de las válvulas aorta y mitral, aunque también se puede afectar las otras válvulas como la tricúspide, la pulmonar, pero sobre todo estas dos de aquí van a ser las que más se afectan. Manifestaciones extraarticulares, sobre todo de tipo hematológica, y aquí es importante las vasculitis. Por ejemplo, aquí nosotros vemos en las imágenes, tenemos una vasculitis de Cholin-Genoch, que es la vasculitis más frecuente en niños, y vemos cómo estos pacientes con artritis reumatoide tienen pequeños puntos negros, aunque aquí ya son sustancias más ampliadas, donde hablamos ya de puntos de necrosis. ¿Por qué? Porque se produce una vasculitis que no es más que la inflamación del vaso sanguíneo. Esta inflamación del vaso sanguíneo es hacia el interior del vaso, por lo tanto disminuye el flujo sanguíneo, disminuye el aporte de oxígeno y esto nos lleva a la necrosis del tejido. La vasculitis es una de las complicaciones más temidas de la artritis reumatoide. Una vasculitis reumatoide es una complicación bastante grave y que nosotros tenemos que prestarle la debida atención. Puede haber trombocitopenia, es decir, disminución del número de plaquetas, puede haber anemia, que va a ser una anemia ligera, sobre todo por afectación del riñón que no produce la eritropoyetina resultante. Vamos a tener manifestaciones de tipo dermatológicas, y esta imagen que le estoy presentando aquí es la presencia de nódulos reumatoides. Los nódulos reumatoides son más frecuentes, sobre todo a nivel de las superficies de extensión, por lo tanto en los codos, en los dedos, pero también se pueden ver en otros órganos, como ya les decía, por ejemplo, a nivel respiratorio, pero también se puede ver a nivel cardiovascular. Existe mucha relación entre la artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes, como puede ser la psoriasis, por ejemplo, y entonces nosotros podemos ver en los pacientes a nivel de la piel placas de psoriasis, o el vitiligo, que también tiene un componente autoinmune importante y que pueden estar soslayadas por el proceso inflamatorio del trastorno inmune de la artritis reumatoide. Manifestaciones neurológicas, se afecta tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico, y podemos ir desde manifestaciones muy ligeras como una cefalea ligera o de moderada intensidad, pero ya manifestaciones más complicadas como va a ser un síndrome de Guillain-Barré, una meningitis aséptica, una mielitis transversa, una hipertensión endocraniana, etc. El riñón, a pesar de ser un órgano diana en todas las enfermedades reumáticas, posiblemente en la artritis reumatoide es en el que menos daño sufre. La afectación renal es muy frecuente en el lupus, incluso es la primera causa de muerte de los pacientes lúpicos, pero en el riñón no existe tanto daño, al no ser un paciente con una artritis reumatoide de muchos años de evolución, y entonces hace una amiloidosis renal y todas estas cosas. Y el sistema digestivo, aquí ustedes cierran los ojos y todo lo que ustedes se ocurran que puede ocurrir en el sistema digestivo, desde la boca hasta el ano, lo puede tener un paciente con artritis reumatoide. Cuando hablo desde una glositis, hablo de una gastritis, úlcera, divertículos, varicis esofágica, pancreatitis autoinmune, hepatitis autoinmune, colitis ulcerativa idiopática, es decir, cualquier hemorroides, fístula, cualquiera de estas complicaciones del aparato digestivo pueden verse en la artritis reumatoide. ¿Qué exámenes de laboratorio nosotros vamos a indicar a estos pacientes? Bueno, los exámenes van a estar sobre todo orientados a nosotros confirmar el diagnóstico, aunque el diagnóstico de sospecha es eminentemente clínico, y cuando veamos los criterios diagnósticos ustedes se podrán dar cuenta que solamente con criterios clínicos nosotros podemos llegar al diagnóstico de la enfermedad, lo que pueden existir otros complementarios que me ayuden un poco a confirmar el diagnóstico, aunque su negatividad no quiere decir que el paciente no tenga una artritis reumatoide. Por ejemplo, si le hacemos un hemograma, el paciente puede tener anemia, y ya lo decíamos anteriormente. Anemia, ¿por qué? Porque el riñón no produce eritropoyetina y eso no nos permite la disminución de la concentración de glóbulos de hemoglobina. En las plaquetas puede haber tanto trombocitopenia como trombocitosis. Y recuerden, las plaquetas tienen que ver mucho con la coagulación. Si las plaquetas aumentan, trombocitosis, tenemos riesgo de trombosis. Si las plaquetas disminuyen, trombopenia, tenemos riesgo de sangramiento. Por lo tanto, las plaquetas es un elemento que nosotros siempre tenemos que monitorear en cada una
de las consultas. Podemos tener tanto elevación de la proteína C reactiva como la de la velocidad de sedimentación globular, VSG, y esto va a estar dado porque son reactantes de fase aguda. Al ser reactantes de fase aguda, se elevan cuando hay cualquier problema. Y tenemos el aumento de otros componentes de la hemoquímica, como va a ser el colesterol, el triglicérido, el ácido úrico y las transaminasas, que está directamente relacionado con el proceso inflamatorio. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un paciente con una artritis reumatoide y que en estos momentos tiene colesterol y triglicérido elevado, no tiene objetivo que yo le ponga simvastatina o que le ponga genfibrosilo o cualquier otro fenofibrato. Lo primero que yo tengo que hacer es controlar el proceso inflamatorio. Si yo controlo ese proceso inflamatorio, automáticamente ese colesterol y ese triglicérido van a disminuir. Sin embargo, si yo no controlo el proceso inflamatorio, le puedo dar un camión de simvastatina que jamás en la vida voy a controlar los valores normales de colesterol y triglicéridos. Son importantes la determinación del factor reumatoide. Ya les explicaba ahorita que el 50% de los pacientes tienen un factor reumatoide positivo, el otro 50% negativo. Y en el caso de los pacientes que tienen un factor reumatoide, positivo, esto nos orienta a que la enfermedad va a ser más agresiva, a que la enfermedad va a ser caracterizada por mayor presencia de manifestaciones extraarticulares. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser más agresivos con nuestro esquema terapéutico. Y existe el antipéptido citrullinado cíclico, que desde su aparición ha ido revolucionando un poco el diagnóstico de la artritis reumatoide. Tiene una sensibilidad de más del 90%. Quiere decir que por cada 100 pacientes que tengan un antipéptido citrullinado cíclico positivo, más de 90 tienen realmente una artritis reumatoide. Por lo tanto, es un complementario que hoy se le brinda una importancia relevante en el diagnóstico de esta enfermedad. Otros estudios que yo puedo hacer, bueno, puedo hacer todos los estudios que se me ocurran, siempre y cuando tengan relación con algunas de las manifestaciones clínicas que trae el paciente. Si el paciente me dice que tiene taquicardia o palpitaciones o es hipertenso, puedo hacer un ecocardiograma, un electrocardiograma. Si me dice que está padeciendo de dolores abdominales, puedo hacer un eco abdominal, puedo hacer un rayo X de tórax para ver cómo está la función respiratoria. Es decir, ya los otros complementarios van a estar determinados por las manifestaciones clínicas que van a tener los pacientes. Estos son los criterios diagnósticos que yo les planteaba anteriormente. Estos son los criterios diagnósticos antiguos, son de 1987, son un total de 7 criterios y se necesita la presencia de 4 para poder diagnosticar la enfermedad. Ustedes van a ver como la gran mayoría de ellos son criterios de tipo clínico. Por ejemplo, rigidez matutina, como ya habíamos dicho, rigidez en las articulaciones, por lo menos de 1 hora antes de la mejoría clínica, la característica que habíamos visto, artritis en 3 o más articulaciones, artritis de las articulaciones de las manos, artritis simétrica, si ustedes recuerdan, ahorita hablábamos de eso, la presencia de nódulos reumatoideos, que también es un criterio eminentemente clínico, es decir, hasta aquí hemos visto 5 criterios clínicos, y un factor reumatoide positivo o los cambios radiológicos. Vuelvo y les repito, estos son los criterios antiguos del 87, y se habla aquí de cambios radiológicos, vamos a ver un poquito más adelante los cambios radiológicos, pero ya hoy en día existen criterios del 2010 que son un poquito más actualizados, donde existe un mayor peso de la inflamación articular en los pacientes. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver el primer componente, que es el componente A, que tiene que ver con el compromiso articular, si nosotros decimos que hay ya, es decir, de forma general se necesitan 6 puntos para poder diagnosticar una artritis reumatoide. Si nosotros decimos que hay más de 10 articulaciones afectadas, ya tenemos 5 puntos. Y si decimos que ese paciente lleva más de 6 semanas con el dolor articular, ya tendríamos otro punto, 5 más 1 serían 6, que son los 6, ¿cómo se llama? Los 6 puntos que necesitamos para diagnosticar la enfermedad, y no tendríamos que ir a ver los criterios serológicos ni el criterio de los reactantes de fase aguda de forma completa. Ustedes dirán, bueno, 10 articulaciones, pero recuerden cuántas articulaciones tiene una mano, y podemos hablar que una mano tiene casi 15 articulaciones. Entonces, si hay una sola mano inflamada de forma completa, ya sobrepasa este tipo de criterio.
Ahorita hablábamos, o hace un ratico mencionábamos en los criterios antiguos los hallazgos radiológicos que pueden ser orientadores hacia el diagnóstico de una artritis reumatoide. Bueno, ¿cuáles van a ser? La presencia de esclerosis, osteopenia yuctaarticular, momentico, voy atrás, la presencia de quistes óseos, erosiones, deformidades, luxaciones y cuerpos libres. Vamos a ir viendo algunas diapositivas donde nosotros lo podemos ver. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver cómo a nivel de estas articulaciones metacarpofalángicas existe la pérdida de la continuidad de la cortical del hueso. No sé si ustedes logran verlo ahí, cómo no hay una cortical normal como aquí, por ejemplo, y esto que nosotros vemos ahí es lo que nosotros llamamos erosión. Es como si fuera la mordida de un ratón a nivel de ese hueso. Por ejemplo, lo podemos ver aquí también. Tenemos otro elemento importante que es la presencia de quistes óseos. Esos quistes óseos vienen siendo esta imagen translúcida que se ve en el interior del hueso, lo vemos aquí, lo podemos ver aquí, por ejemplo, lo podemos ver en esta parte, y ese quiste óseo va aumentando hasta que llega hasta la cortical, se rompe y entonces ya deja de ser un quiste óseo y se convierte entonces en una erosión de forma completa. Vemos como, por ejemplo, hay subluxación en todas estas articulaciones interfalángicas proximales, sobre todo en estas dos primeras, donde no existe una congruencia articular importante. Fíjense cómo se han perdido la estructura de los huesos de la primera y segunda fila del carpo. Yo no logro identificar sobre todo la segunda fila del carpo. Vemos, por ejemplo, les mencionaba ahorita osteopenia yuctaarticular, y fíjense para que ustedes vean cómo la coloración que hay alrededor de la articulación no tiene nada que ver con la coloración del resto del hueso. Esto es lo que se llama osteopenia yuctaarticular y es el primer síntoma o el primer signo radiológico, disculpen, que nos hace a nosotros pensar en una artritis reumatoide, porque eso quiere decir que ha habido un proceso inflamatorio crónico a nivel de esas articulaciones. Fíjense como aquí es más intensa, bueno, aquí se ve un poquito menos, pero también se puede ver como hay un cambio de coloración. Miren las deformidades que van teniendo los pacientes de forma general. El hecho que exista una osteopenia yuctaarticular no quiere decir que el paciente tiene diagnosticada una osteoporosis. Ojo, la osteoporosis no se diagnostica por radiografía. El único método diagnóstico para una osteoporosis se llama densitometría ósea. Nadie nos puede decir a nosotros por una radiografía de que el paciente tiene una osteoporosis. Eso es un error diagnóstico. Bueno, vamos llegando ya a la parte final. Vamos a hablar un poquito del tratamiento. En el caso de la artritis reumatoide, como de todas las enfermedades reumáticas, tenemos tratamiento medicamentoso, no medicamentoso y tratamiento quirúrgico. El tratamiento no medicamentoso, ¿qué incluye? Bueno, la realización de ejercicio físico, si sabemos que tiene un dolor de tipo inflamatorio, si el paciente hace actividad física y el dolor mejora con la actividad física, por lo tanto van a aliviar. El uso de terapia local, como por ejemplo el hielo en las articulaciones que duele. El hielo tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas y van a ayudar bastante a los pacientes. El uso de plantillas, órtesis o de calzado adecuado para combatir esas deformidades, sobre todo a nivel de los pies, que hacen que sea incómodo caminar para el paciente. Y la terapia física y rehabilitación. Pero ojo, porque nos pasa muchas veces que cuando orientamos a los pacientes a terapia física y rehabilitación, se pone una serie de técnicas que no son ideales. En los procesos inflamatorios no se puede aplicar nada que genere calor. Si genera calor, produce vasodilatación y por lo tanto mayor flujo de sangre y mayor flujo de sustancias proinflamatorias. ¿Qué recomiendo en estos pacientes? Hielo y ejercicios de forma pasiva para mantener el rango de movilidad articular de forma completa. El tratamiento quirúrgico incluye tres procederes, pudiéramos decirle de forma completa. La artroscopía, que es el proceder ideal, que es aquel proceder que se puede hacer. Los que les gusta el fútbol han oído hablar, fulano de tal tuvo lesión de los ligamentos y se hizo una artroscopía, el otro tuvo fractura de los meniscos y se hizo una artroscopía. Bueno, en el caso de la artritis reumatoide es importante la artroscopía también. Es una cirugía con un mínimo de riesgos, siempre toda cirugía trae riesgos inherentes a la cirugía, la anestesia, etc.
pero con un mínimo de riesgo, con una recuperación bastante buena, con un tiempo operatorio pequeño, pero su principal inconveniente es el costo que tiene la operación, que bueno, varía en relación del hospital donde se vaya a hacer. La artroplastia, que no va a ser más que la sustitución protésica, sobre todo de articulaciones como rodilla o como cadera, que son las que más se afectan en este tipo de pacientes, y que hoy en día constituye una opción, pero que hay que tener en cuenta porque es una cirugía un poco más agresiva, un poco más duradera, con un poco más de riesgos incluidos, y hay que tener bien claro, cuando nosotros indiquemos a un paciente una cirugía de reemplazo articular, hay que estar bien seguro que van a ser mayores los beneficios que el riesgo. Y la artrodesis ya hoy se utiliza poco, pero sobre todo se utiliza para articulaciones complejas que no tienen todavía una sustitución protésica o una prótesis, como es por ejemplo el codo, o como es por ejemplo en la que más se utiliza los tobillos. Consiste en fijar en una posición fisiológica con alambre quirúrgico, fijar esa articulación, y esa articulación no va a volverse a mover. Y entramos entonces en el aspecto de los medicamentos. Aquí vamos a hablar de algunos elementos que son importantes. Bueno, los analgésicos, podemos utilizar analgésicos, son buenos para el tratamiento del dolor, alivian entre un 30 y un 40% del dolor del paciente. ¿Por qué no alivian más? Porque el dolor está dado por un componente de tipo inflamatorio. Podemos utilizar, que más tenemos a la mano, el paracetamol. Vienen tabletas de 500 y de 1 gramo, frascos de 500 y de 1 gramo, y la dosis va a ser hasta 4 gramos diarios. Podemos usar los antiinflamatorios, y con esto quiero recalcar algo. No es como normalmente se indican los antiinflamatorios por 3 días, por 5 días, por 7 días. Los antiinflamatorios, cuando los vayamos a utilizar, tenemos que usarlos de forma correcta. Si no, vamos a estar exponiendo al paciente a la reacción adversa al medicamento y no va a disfrutar de los beneficios potenciales que tiene el fármaco. En el caso de los antiinflamatorios, la dosis va a depender del tipo de antiinflamatorio que nosotros vamos a utilizar. Tenemos que conocer cuál es la dosis antiinflamatoria de los antiinflamatorios no esteroideos. Por ejemplo, el ibuprofeno, sabemos que la dosis es de 2.400 miligramos. Sin embargo, la mayoría de los médicos le mandan una tabletica de 400 miligramos cada 8 horas. Y entonces llegamos nada más que a 1.200. Entonces nos quedamos en la mitad de la dosis antiinflamatoria. Sin embargo, el paciente está expuesto a la totalidad de las reacciones adversas que podamos tener. Entonces, aquí es un ejemplo, un ejemplo de aumento de reacciones adversas contra disminución del efecto fisiológico del medicamento. Por ejemplo, el diclofenaco son 150 miligramos, el ketorolaco son 60, es decir, tenemos que conocer cada uno de los antiinflamatorios, cuál es la dosis antiinflamatoria de él. ¿Por qué tiempo lo vamos a utilizar? Como mínimo, entre 15 y 20 días. Para nosotros poder lograr concentraciones adecuadas en sangre del fármaco que compita con el proceso inflamatorio. Eso de estar mandando ketorolaco intramuscular hoy y diclofenaco oral mañana por 3 días no va a resolver el problema. En primera, no se deben combinar dos antiinflamatorios, y en segunda, estamos exponiendo al paciente a mayor tipo de riesgo. Existe algo que se llama reglas de oro para la utilización de antiinflamatorios no esteroideos. Les recomiendo que se la lean, son 10 reglas que existen para que ustedes puedan incorporarlas a su quehacer médico y no cometan los errores que se cometen. Los esteroides, medicamento extremadamente contraproducente en el contexto médico del Ecuador. Mucho miedo a la utilización de los esteroides. Tú le hablas de esteroides a los médicos y le hablas de esteroides a los pacientes y se asustan prácticamente. Pero yo les voy a dar algunos elementos para que ustedes tengan en cuenta. ¿Por qué, si los esteroides son tan malos? La glándula suprarrenal produce 5 miligramos diarios de cortisol, que es un esteroide. Si es tan malo, el organismo no lo debería producir. ¿Por qué, si los esteroides son tan malos, cuando tenemos un paciente con una crisis aguda de asma bronquial que no responde con nada, le ponemos esteroides? O cuando tenemos una reacción anafiláctica que el paciente corre peligro, le ponemos el esteroide. Entonces los esteroides no son perjudiciales. Tienen reacciones adversas como tienen el resto de los medicamentos. Pero, por ejemplo, en el caso de las reacciones adversas que más se le atribuyen a los esteroides, vamos a hablar, por ejemplo, de la osteoporosis por esteroides. Sí existe. El 1% de los pacientes que toman esteroides, entre el 1 y el 2%, hacen una osteoporosis por esteroides.
Pero si no toman esteroides, no van a compensar la artritis reumatoide. Y si no compensan la artritis reumatoide, el mismo proceso inflamatorio automáticamente los va a llevar a una osteoporosis. Por lo tanto, entonces es mejor poner el esteroide y que solamente el 1 o el 2% hagan una osteoporosis por esteroide, que no ponerle osteoporosis y que el 100% me haga una osteoporosis por la enfermedad. Son muy buenos para el control de las manifestaciones generales, para el control del dolor y de la inflamación articular, y en la práctica médica se utilizan en la especialidad de reumatología con bastante frecuencia. Existen 3 tipos de dosis baja, hasta 0,5 miligramos por kilo por día, dosis media de 0,5 a 1 miligramo por kilo por día, y dosis elevada más de 1 miligramo por kilo por día. Incluso hay momentos que cuando existe una complicación importante que puede poner en peligro la vida del paciente, como habíamos señalado anteriormente con todas las manifestaciones extraarticulares, nosotros tenemos que ponerle bolos de metilprednisolona, y aquí la dosis de prednisona que se le pone, o el equivalente a la dosis de prednisona, es de 1000 miligramos, es decir, de 1 gramo, no de 10 miligramos ni de 15 miligramos, como es la dosis que habitualmente se utiliza. Tenemos un concepto que se llaman los FAME, fármacos modificadores de la enfermedad, que son los fármacos más importantes para el control de la artritis reumatoide. Los esteroides mejoran las manifestaciones de tipo articulares, sobre todo la inflamación, pero estos FAMES, fármacos modificadores de la enfermedad, son aquellos que tienden a modular la actividad del sistema inmune, por lo tanto, van a disminuir poco a poco la producción de citoquinas proinflamatorias y la producción de autoanticuerpos. El que más se utiliza, el gold estándar, el número 1 a nivel mundial, es el Methotrexate. Viene en tabletas de 2,5 y viene en frascos de 50 miligramos en 12C y de 500 miligramos en 12C. Es un medicamento que no surgió para la artritis reumatoide ni para las enfermedades reumáticas. Es un medicamento que surgió para las enfermedades cancerígenas, pero que después se descubrió que podía tener efectos sobre las enfermedades reumáticas. Tiene características fundamentales, por ejemplo, la administración de Methotrexate inhibe la producción de ácido fólico, por lo tanto, todo paciente con Methotrexate debe también tener un suplemento vitamínico de 5 miligramos semanales de ácido fólico. Y otro elemento importante, su metabolismo a nivel hepático y su excreción a nivel renal. Por lo tanto, cada 4 meses nosotros tenemos que monitorear función hepática y función renal para evitar que existan alteraciones en estos órganos que puedan poner en peligro la acción biológica del medicamento. Este es el más utilizado. Se pueden utilizar otros que se utilizan cuando hay una reacción alérgica al Methotrexate o cuando el Methotrexate por sí solo no es capaz de controlar la enfermedad. Se me olvidó decirle, la dosis de Methotrexate es una dosis semanal y va de 7,5 miligramos a 25 miligramos. Se empieza por la dosis más baja y como tiene un periodo de comenzar a hacer su efecto dentro de 2 meses, la evaluación de los pacientes se hace cada 2 meses. Y se puede ir haciendo modificaciones en la dosis cada 2 meses. Tenemos los antimaláricos que se van a utilizar o combinados con el Methotrexate o en aquellos pacientes que no son tolerantes al Methotrexate. Dentro de ellos tenemos la cloroquina y la hidroxicloroquina, que hoy en día está muy en boga por el famoso COVID-19 que tenemos. Pero quiero decir algo y lo voy a dejar abierto, cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Para que la hidroxicloroquina o la cloroquina lleguen a modular la actividad del sistema inmunológico, se necesitan como mínimo de 4 a 6 meses de prescripción. Así que el paciente esté tomando de 4 a 6 meses la enfermedad. Por lo tanto, es un poco cuestionable su utilización para modular el sistema inmune en los pacientes con COVID, porque no podemos esperar que ellos demoren 4 o 6 meses para mejorarse. La principal reacción adversa de la cloroquina o la hidroxicloroquina es la retinopatía por cloroquina, es decir, una afectación a nivel de la retina, y por eso es que se dice que cada 6 meses los pacientes tienen que ser valorados por oftalmología. Existe la salazosulfapiridina y también se utiliza mucho la leflunomida, que es un medicamento muy similar al Methotrexate. Incluso hay muchos autores que plantean que debe ser el primer elemento sustitutivo del Methotrexate en estos pacientes. Se pueden utilizar inmunosupresores, es decir, cuando ya no hay respuesta
a los fármacos modificadores de la enfermedad o existe una complicación importante del paciente, podemos usar inmunosupresores, como va a ser el caso de la ciatropina, la ciclofosfamida, el micofenolato mofetil, la ciclosporina A, no se utilizan con relativa frecuencia en estos pacientes. Y desde hace unos años atrás está existiendo la terapia biológica. La terapia biológica, que algunos fármacos son, por ejemplo, ahí lo pueden ver, el infliximab, el rituximab, adalimumab, los anti-CD20, y tocilizumab, etc. Y que la terapia biológica es muy buena, muy buena respuesta a la terapia biológica, pero tiene dos complicaciones importantes. Número uno, el elevado costo del fármaco. No estoy hablando de $100 ni de $200. Estoy hablando que encantado de la vida un tratamiento con fármaco biológico puede estar costando entre unos $10.000, $12.000, $15.000 al año. Y el segundo elemento importante que limita mucho su utilización es la gran cantidad de reacciones adversas que puede tener. Se plantea formas graves de infección como tuberculosis, excesos pulmonares, etcétera, etcétera. Se plantea aumento de riesgo de neoplasia. Y por eso hoy en día la terapia biológica se utiliza fundamentalmente para aquellos pacientes los cuales no han tenido respuesta a los grupos farmacológicos anteriores. O un paciente que debute con una enfermedad muy grave, es decir, muy complicada, y entonces usted puede ir directamente a ponerle terapia biológica. Pero eso viene siendo el 0,001% de los casos. De forma general, primeramente se empieza con metotrexate, se va siguiendo un esquema terapéutico que está establecido para la diabetes, para la artritis reumatoide, y en caso de que no exista una respuesta, entonces que se utiliza la terapia biológica de forma completa. Entonces, eso es como se utiliza hoy en día el tratamiento de los pacientes con artritis reumatoide. Hasta aquí, más o menos lo que queríamos llevarle a ustedes, los elementos básicos para el diagnóstico y tratamiento de la artritis reumatoide. Y bueno, y ahora nos queda pasar a las preguntas que ustedes quieren hacer. Y bueno, intentaremos responder todas las preguntas que ustedes nos hagan para satisfacer las dudas que les hayan surgido. Listo, doctor, muchas gracias. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Listo. Bueno, pues muy buenas tardes con todos, chicos. Les saluda Angie Ochoa, asistente del Comité Permanente de Salud Pública de SCOPE-SPOT. Felicidades a usted, doctor Solís, por su gran intervención. Bueno, pues finalmente vamos a dar inicio a la ronda de preguntas que se ha propuesto como parte final de la conferencia. Aún aquellas personas que sigan teniendo alguna pregunta o inquietud, pueden seguir enviando todas estas al chat de Zoom o a los chats respectivos de WhatsApp para nosotros poderles dar respuesta. Bueno, pues vamos a empezar. Y la primera pregunta es de Carlos Javier Caiza y doctor nos pregunta lo siguiente. ¿Las proteínas de complemento se ven involucradas en el proceso inflamatorio de la artritis reumatoide? Las proteínas y el complemento. Bueno, las proteínas no se ven influenciadas directamente sobre... Cuando hablo de las proteínas me refiero a las proteínas totales. Hay que tener en cuenta que sí es importante nosotros dosificar el valor de proteínas totales del cuerpo humano, sobre todo la albúmina, porque las proteínas van a jugar un papel fundamental en el transporte de los medicamentos por el torrente sanguíneo. Entonces, si las proteínas totales se encuentran disminuidas, en los procesos inflamatorios de larga evolución pudieran llegar a disminuirse, pero bueno, no es lo comúnmente encontrado. Si nosotros vemos que el paciente tiene una disminución de las proteínas, esto puede poner en riesgo la transportación de los medicamentos. Por lo tanto, uno de los complementarios que nosotros también podemos incluir y que deberíamos incluir en los estudios iniciales es la determinación sobre todo de proteínas totales
y la determinación de la albúmina sobre todo. En relación con el complemento, sobre todo con el proceso inflamatorio existen 3 fracciones de complemento, el C1Q, el C3 y el C4, que son los que pueden estar involucrados en el proceso inflamatorio. Pero en el caso de la artritis reumatoide no tienen gran significación. Sin embargo, en el caso del lupus sí. En el caso del lupus se dice que existe una disminución de, ¿cómo se llama?, del consumo. Es decir, hay un consumo de complemento. Por lo tanto, tiende a bajar el C1Q, tiende a bajar las cifras normales de C3 y de C4. También en los procesos inflamatorios, recuerden, en los procesos infecciosos, disculpen, que todo proceso infeccioso tiene asociado un proceso inflamatorio. En los procesos infecciosos, entonces lo que tenemos es un aumento del complemento. Y entonces aquí se ve sobre todo un C3 y un C4 elevado. Ese es de forma general lo que pasa con el complemento en el proceso inflamatorio. Pero vuelvo y repito, en el caso de la artritis reumatoide no tiene gran significación. Sin embargo, en el caso del lupus y del síndrome de Sjögren sí son elementos importantes la dosificación de C3, C4 y C1Q. En el caso de estas 2 enfermedades reumáticas, lupus y síndrome de Sjögren, pueden estar disminuidos, incluso constituyen un elemento dentro de los criterios diagnósticos del lupus eritematoso sistémico. Listo, doctor. Teresa Aski nos pregunta lo siguiente. En el caso de la artritis psoriásica, ¿la degeneración de las articulaciones puede ser más rápida? ¿Me puedes repetir que no te oí perfecto? Ya. Teresa Aski nos siguiente. En el caso de la artritis psoriásica, ¿la degeneración de las articulaciones puede ser más rápida? Sí, así mismo es. La artropatía es las enfermedades reumáticas que mayor daño articular produce. Ella junto a la artritis séptica y en tercer lugar, es decir, en primer lugar la artritis séptica, en segundo lugar la artropatía psoriásica y en tercer lugar la artritis reumatoide. Son las enfermedades de tipo inflamatorias, pudiéramos decir, o infecciosas, que mayor daño producen a la estructura articular. La artropatía psoriásica es una artropatía con un grado de erosiones importantes y por lo tanto al haber erosiones eso cambia mucho el medio articular y produce un daño articular importante. En el caso de los pacientes con artropatía psoriásica, bueno, también está indicado el metotrexate y no nos debemos a veces dormir mucho porque siempre pensamos que la psoriasis le vamos a poner un poquito de crema y lo vamos a mejorar, pero hay que entender que ya cuando tenemos una artropatía psoriásica hay un mecanismo inflamatorio activado, hay un daño articular y por lo tanto no debemos demorarnos mucho en poder poner el medicamento, en comenzar con el régimen medicamentoso. Gracias, doctor. Caterine Yacelga nos pregunta lo siguiente. Buenas tardes, doctor. Si tengo pacientes con enfermedades como diabetes, hipertensión o hipotiroidismo que tengan artritis reumatoide, ¿el tratamiento es el mismo o varía? Sí, el tratamiento se mantiene. Es decir, en primera usted ha mencionado, por ejemplo, la diabetes y el hipotiroidismo. Sobre todo el hipotiroidismo tiene un componente autoinmune importante. La diabetes también hoy en día se plantea, pero sobre todo con la diabetes mellitus tipo 1, pero también hasta con algunos casos de diabetes mellitus tipo 2, que también tiene un componente inmunológico serio. Por lo tanto, a la vez que ese sistema inmune se descompensa, pueden aparecer otras enfermedades de etiología autoinmune, como ya hemos mencionado, la psoriasis, el vitiligo, en este caso. Ahora, si nosotros, si vamos a ver los fármacos que nosotros dimos, nosotros tenemos que, por ejemplo, los antiinflamatorios esteroideos, uno de los elementos importantes que pueden tener como reacciones adversas son el aumento de la presión arterial, al igual que los esteroides. En el caso de los esteroides también podemos decir que pueden aumentar los valores de glicemia. Pero lo que tenemos que hacer es monitorear estos niveles. Si yo tengo un paciente diabético, por ejemplo, que ha estado compensado hasta ahora de su diabetes, debuta con una artritis reumatoide, yo le pongo su tratamiento. Al principio siempre van a llevar esteroides y el esteroide se va a mantener por un tiempo importante. Incluso muchos pacientes no dejan nunca de tomar el esteroide. Yo le pongo el esteroide. Si el esteroide hace que me aumente la glicemia, lo que yo tengo que hacer, ¿qué cosa es? Controlar esa glicemia, no quitar el esteroide. Porque si quito el esteroide, sí, automáticamente la glicemia va a bajar, pero entonces no voy a poder lograr el control de la artritis reumatoide nunca en la vida.
Y lo mismo pasa con la hipertensión. En el caso de los hipertensos, si yo pongo el esteroide, o si no quiero usar el esteroide, pero voy a usar un antiinflamatorio no esteroideo, y me sube la presión, lo que tengo que hacer es lo mismo, controlar la presión y mantener el tratamiento hasta controlar la enfermedad. Hay que tener en cuenta que tanto los esteroides, los antiinflamatorios esteroideos como los no esteroideos, vienen siendo en la artritis reumatoide como una terapia de puente. Es decir, un tiempo determinado hasta que el metotrexate u otro fármaco modificador de la enfermedad haga su efecto. En el caso del hipotiroidismo, hay un % de pacientes, si mal no recuerdo, y discúlpenme, que creo que está entre el 0,5 y el 0,8, porque hace ya algún tiempo que no reviso esto. Hay una serie de pacientes que son pacientes que primero tienen un hipotiroidismo, están controlados de su hipotiroidismo, y después comienzan con una enfermedad reumática, que puede ser una artritis reumatoide, pero que puede ser un lupus, y que en ellos se utiliza un medicamento que mencionamos, que es la ceatropina. La ceatropina. Puede haber alteraciones porque compiten por la misma enzima que se utiliza para desdoblar la levotiroxina sódica. Entonces existe entre un 0,8 y un 0,9, entre un 0,5 y un 0,8% de los pacientes controlados inicialmente de su hipotiroidismo que debutan con una enfermedad reumática, se le pone tratamiento con aciatropina y de buena a primera empieza a aumentarse los valores de TSH. Entonces, en este grupo de pacientes quiere decir que están compitiendo tanto el medicamento, la aciatropina, como la levotiroxina por la misma enzima para desdoblarse. Todos sabemos que la levotiroxina se desdobla hacia T4, fundamentalmente, y T3, y entonces aquí sí habría que cambiar el tratamiento habría que cambiar el tratamiento del hipotiroidismo y poner otros medicamentos porque ya la levotiroxina no va a ser capaz de ser doblegada por esa enzima. Es lo que existe en relación al tratamiento de estas enfermedades que concomiten con una artritis reumatoide o con una enfermedad reumática de forma completa. Gracias, doctor. Eric Mazabanda nos pregunta lo siguiente. Si una persona de aproximadamente 46 años de edad en los últimos meses ha empezado a sentir rigidez en algunos de sus dedos, especialmente cuando acaba el día, ¿puede ser el inicio de artritis? Y si fuera ese el caso, ¿en qué punto debería acudir al médico? Y si es o no posible tratarla en las primeras etapas. Sí, claro. La rigidez, como ya lo habíamos dicho, era uno de los elementos fundamentales del diagnóstico de la enfermedad reumática. Considero que ese paciente ya hace un tiempo que está sintiendo esta rigidez y sobre todo en el horario nocturno, es decir, cuando ya termina sus actividades del día, lo que le recomiendo es que de la forma más rápida posible tendría que acudir para poder realizar un examen físico, determinar si es solo rigidez o si existen otras manifestaciones articulares o extraarticulares y comenzar lo más rápido posible con el medicamento. Mientras más rápido se comience el tratamiento de las enfermedades reumáticas, mayor es la minimización del riesgo de la discapacidad y más se aumenta la calidad de vida. En las enfermedades reumáticas es imprescindible comenzar el tratamiento lo antes posible. Listo, doctor. David Pasto nos pregunta si un paciente tiene artritis reumatoide, ¿la enfermedad puede ser genética o no? A ver, se describe que hasta un 30% de los pacientes con artritis reumatoide pueden transmitir de forma genética la enfermedad. ¿Qué quiere decir por eso? Por ejemplo, si tenemos una mujer con artritis reumatoide, hasta un 30% de su descendencia puede padecer de la enfermedad. Pero recuerden algo que es importante y es dos cosas. Una cosa es la genética y otra cosa es la epigenética. La genética no es más que la información que yo tengo en el genoma, es decir, que me transmiten mis padres. Y la epigenética es como el medio que nos rodea influye sobre esa información genética para que se desarrolle una enfermedad. Hoy en día se plantea que las personas nacen con una información genética de las enfermedades que van a padecer en su vida. Ahora, es posible que epigenéticamente existan las condiciones que desarrollen esa enfermedad o es posible que no exista. Por ejemplo, si un paciente nace con la información genética de que puede tener artritis reumatoide, pero en el transcurso de su vida no consume drogas, por ejemplo,
no tiene la bacteria, la porfiria gingival a nivel de las encías, no tiene una infección por virus como el Epstein-Barr, etcétera, etcétera, lo más seguro es que pueda pasarse el resto de su vida con la información genética, incluso la puede transmitir a su descendencia, pero que él no padezca de la enfermedad. Pero sí, hasta un 30% puede haber transmisión genética de la enfermedad. Gracias, doctor. Brian Isaac Vázquez nos pregunta si el clima frío puede aumentar el dolor en las articulaciones. Sí, Brian, sí puede aumentar el dolor articular. Te voy a explicar algo para que lo puedas entender y así se lo puedas transmitir a tus futuros pacientes. Existe una cosa, un fenómeno climatológico importante, que es el aumento de la presión atmosférica. Cuando aumenta la presión atmosférica, se produce un aumento de la presión dentro de las articulaciones. Si se produce un aumento de la presión dentro de las articulaciones, esa presión aumentada dentro de las articulaciones va a comprimir a la membrana sinovial. Y en esa membrana sinovial están las terminaciones nerviosas libres. Entonces, eso produce dolor. Por eso es que cuando aumenta la presión atmosférica, automáticamente aumenta la presión dentro de las articulaciones y se produce dolor. Ahora, ¿qué pasa con la población? La población no conoce si aumentó o no aumentó la presión atmosférica. Las personas lo que desconocen es que obligatoriamente cada vez que aumenta por un fenómeno climatológico, la presión atmosférica disminuye en las temperaturas. Entonces los pacientes asocian el frío al dolor articular, pero no es por el frío, es porque aumentó la presión atmosférica. No sé si me hago entender. Por eso es que nosotros a los pacientes incluso que tienen dolor articular o inflamación articular, les ponemos hielo, pues automáticamente ¿qué se le hace? Hielo en la articulación para que disminuya el dolor y disminuya. El paciente que no conoce esto asocia, pero bueno, ¿cómo me van a mandar hielo? Si cuando yo siento que cuando hay frío me produce más dolor. Pero eso es lo que el paciente sabe, que el frío, él siente el frío y siente el dolor, pero no sabe que el frío es producto a un aumento de la presión atmosférica y que es el aumento de la presión atmosférica directamente el que le produce el dolor o el frío. Eso hay que explicarlo al paciente porque si no, no vas a lograr nunca que un paciente se ponga hielo en las articulaciones para aliviar el dolor. Gracias, doctor. Fernando Uriel nos pregunta si en el caso de la acción inmunosupresora de los esteroides, ¿estos evitan la producción de anticuerpos? A ver, los esteroides, Fernando, tienen muy poca acción inmunosupresora. Ellos más bien tienen acción inmunomoduladora. Y hay un término aquí que quiero dejar, ¿cómo se llama esto? Bien claro. Incluso hoy debatíamos con algunos colegas este término. Nosotros hablamos y decimos, por ejemplo, que la artritis reumatoide de los pacientes están inmunodeprimidos. Y eso es un término que tendríamos que verlo. Y tendríamos que entrar a discutir hasta dónde están inmunodeprimidos los pacientes reumáticos o no. Porque generalmente sabemos que tiene que existir un equilibrio entre el sistema inmune y los agentes extraños. O los agentes externos o internos, pero que sean extraños. Si aumenta la cantidad de agentes extraños, aumenta la actividad del sistema inmune. Eso es lo que pasa en toda persona que no tiene una enfermedad reumática. ¿Qué pasa en los pacientes con enfermedad reumática? Generalmente existe el equilibrio entre el sistema inmune y los agentes externos. Pero aquí lo que pasa es que aumenta la actividad del sistema inmune sin que aumenten los agentes externos. Entonces lo que existe es una sobreacción o una respuesta exagerada del sistema inmune. Y lo que hacemos con los fármacos es tratar de llevar ese sistema inmune a su lugar normal, a su estado de equilibrio normal. No estamos inmunodeprimiendo, no estamos provocando que el sistema inmune vaya por debajo de su estado normal, sino estamos tratando de que el sistema inmune vaya a su estado normal. No es lo mismo que pasa, por ejemplo, con una leucemia, donde hay un trastorno de la médula ósea y no se producen leucocitos. Bueno, ahí sí está inmunodeprimido. Es decir, ahí hay un número de leucocitos o de sustancias o de células, disculpa, del sistema inmune que está por debajo de lo normal. Pero en las enfermedades reumáticas lo que produce, ¿qué cosa es?
un aumento de la actividad del sistema inmune, y lo que nosotros hacemos con los medicamentos es tratar de llevarlos a su lugar normal. En el caso de los esteroides, la principal indicación que tienen los esteroides en este tipo de pacientes es su acción antiinflamatoria, rápida. Por eso se dice que es una terapia de puente. Por eso se dice que cuando hay complicaciones, yo tengo que poner una dosis alta. Te explico. Porque una terapia de puente, si tú recuerdas, yo te expliqué que el metrotexate, por ejemplo, demora 2 meses en comenzar a hacer efecto. La hidroxicloroquina, 6 meses en comenzar a hacer efecto. La leflunomida, 3 meses en comenzar a hacer efecto. La ciatropina, alrededor de 4 meses. Entonces, si yo no le pongo esteroides a ese paciente que lo veo hoy por primera vez, lo voy a mantener con dolor y con inflamación hasta que el paciente le venga a hacer efecto el fármaco inmunosupresor o el fármaco modificador de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le pone el esteroide combate la inflamación y combate el dolor, mientras el otro medicamento está alcanzando su pico de acción. Cuando ya el otro medicamento alcanza su pico de acción, entonces yo empiezo a bajar la dosis del esteroide de forma paulatina. Eso es en los casos normales. En los casos que tienen una complicación, por ejemplo, digamos una hepatitis autoinmune o una pancreatitis autoinmune, yo no hago nada con aumentar la dosis del fármaco modificador de la enfermedad, porque va a demorar 2 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses en comenzar a hacer efecto esa nueva dosis. Si tengo un paciente con una pancreatitis aguda y me demora 5 meses el medicamento, se me va a morir el paciente. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Aumentar la dosis de esteroide, porque el esteroide tiene acción antiinflamatoria de forma rápida. Y entonces, así es como va jugando el especialista para ir compensando el proceso inflamatorio en lo que los medicamentos modificadores de la enfermedad tienden a hacer su papel importante. Gracias, doctor. Gustavo Vega nos pregunta si la glucosamida sirve para el tratamiento de la artritis. No, Gustavo. La glucosamina es un fármaco que se utiliza, es decir, que se hace unos cuantos años atrás y que a partir de que salió se pensó que iba a ser solución, no solo para no tanto para la artritis, sino como para la artrosis. Y se pensó que iba a ser la solución, porque la glucosamina es parte o uno de los componentes del cartílago articular. Cuando se degrada el cartílago articular, puede verse esto de forma completa. Y no se autorizó, es decir, se empezó a estudiar, se pensó a administrar en los pacientes, y una vez que se iba administrando y se fueron haciendo nuevos estudios, se fue dando, los estudiosos se dieron cuenta de que al final no producía una mejora de la osteoartrosis de forma completa. Si me das unos minutos, solamente unos minutos, estoy buscando en otro documento, estoy buscando la fisiopatología de la osteoartrosis, donde está incluido la glucosamina, y te lo voy a compartir un momento y te voy a explicar de forma rápida, y me permiten los organizadores, aunque yo sé que no es el tema como tal, pero para que te puedas llevar una imagen más clara de lo que te quiero explicar con la glucosamina y los cambios que genera ella a nivel del, ¿cómo se llama? A nivel de la membrana sinovial, que te lo pueden producir. Un momentico que ya te voy a compartir la pantalla. Esto es un libro que estamos haciendo de reumatología para la atención primaria, y aquí tenemos explicado de forma completa cómo es el proceso fisiopatológico de la osteoartrosis, y aquí vas a ver cómo está implicado la glucosamina y otros componentes de forma completa. Generalmente, combinación de factores de riesgo producen activación de unas enzimas que se llaman metaloproteasas. Esas metaloproteasas, enzimas, la función fundamental que tienen es degradar el cartílago articular. Cuando se degrada el cartílago articular, se liberan una serie de componentes del cartílago, donde está incluida la glucosamina, donde está incluido el colágeno, donde está incluido el condroitín. Todos esos
sustancias o componentes pasan al torrente sanguíneo y van a generar una activación de los sinovocitos de la membrana sinovial. Esa activación de los sinovocitos va a hacer dos cosas. Estimula los sinovocitos tipo 1, aumenta la producción de líquido sinovial, se produce inflamación y produce dolor articular. Ese dolor articular estimula más las metaloproteasas, el aumento de la producción de líquido estimula más las metaloproteasas y la activación de los sinovocitos estimula más las metaloproteasas. Y eso al final te lleva a un mayor daño del cartílago articular. Por otra parte, también esas sustancias a nivel del torrente circulatorio estimulan los sinovocitos tipo 2, te producen mayor aumento de la producción de citoquinas proinflamatorias, que te producen dolor, inflamación y calor, que también van a activar las metaloproteasas. Por eso es que ya hoy países de un desarrollo importante en lo que es la reumatología, no se utiliza nada de estas sustancias para el tratamiento ni de la artrosis ni de la artritis. Es decir, ya no se utiliza ni cómo se llama, ni condroitin sulfato, ni sulfato de glucosamina, ni colágeno, ni nada de estas cosas porque no hay basamento científico que lo regule. Todavía podemos ver en la mayoría de las farmacias y podemos ver en muchos comerciales que nos ponen en la televisión, usar X-ray, usar glucosamina, usar condroitin, que si colágeno, que si biosil, que si colágeno hidrolizado. Y yo no discuto la indicación en otras enfermedades, como enfermedades de la piel, lo utilizan mucho los dermatólogos, pero en el caso de las enfermedades reumáticas no tiene ningún tipo de indicación. Listo, doctor, muchas gracias. Y una última pregunta nos la hace Valeria Robles y nos menciona lo siguiente. En su experiencia como médico, ¿qué resulta mejor? ¿El metotrexato por vía oral o por vía subcutánea? A ver, generalmente lo utilizamos por vía oral. Es decir, siempre lo utilizamos por vía oral y dejamos la vía subcutánea para aquellos pacientes que tengan muchas reacciones por vía oral o cuando los pacientes deben tomar más de 15 miligramos. Es decir, yo generalmente comienzo con mis pacientes con una dosis de 10 miligramos, es decir, 4 tabletas semanales. Se las divido 2 tabletas el sábado, 2 tabletas el domingo y les pongo 5 miligramos de ácido fólico los miércoles, por ejemplo. Ya que el ácido fólico y el metotrexate no deben prescribirse el mismo día porque se inactivan por los principios activos que tienen. Si ese paciente resuelve con sus 4 tabletas orales de metotrexate, lo mantengo con esas 4 tabletas. Si el paciente no resuelve, lo tengo que subir a 6 tabletas, serían 3 el sábado, 3 el domingo, o 2 el sábado, 2 el domingo y 2 el lunes, como quiera que sea, y lo mantengo en la evolución. Si yo veo que ese paciente todavía no controla y ya tengo que pasar de 15 miligramos, que son las 6 tabletas, recuerda que cada tableta es de 2,5 miligramos, entonces a partir de los 15 miligramos, sí la indicación debe ser por vía subcutánea, porque la mucosa gástrica e intestinal no absorbe más de 15 miligramos por vía oral. Entonces habría que, a partir de 15 miligramos, habría que ponerlo por forma intramuscular. También, que diga subcutánea o intramuscular, se puede poner también por vía intramuscular. También existen otro grupo de pacientes que cuando usted le da metotrexate por vía oral, le produce muchas manifestaciones digestivas, náusea, vómito, reptitud gástrica, gases, etc. Y en estos pacientes también se pudiera valorar, aunque tuvieran una dosis menor de 15 miligramos, ya sea de 10, ya sea de 12,5, ya sea de 7,5, también se pudiera evaluar la vía subcutánea o intramuscular. Pero generalmente yo empiezo con tabletas orales porque es mucho más factible al paciente tomarse las tabletas que no tener que estar inyectándose toda la semana, que puede tener además complicaciones con un acceso en el sitio de la inyección, con una lipodistrofia en el sitio de la inyección, cualquiera de esas complicaciones que pudieran existir también. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, sin más preguntas, queremos agradecerles a todos ustedes, chicos, por participar. Esperamos que esta conferencia haya sido de su agrado y expresarle nuestros sinceros agradecimientos a usted, querido doctor Urbano, por su colaboración en este nuevo proyecto que se ha lanzado con la ayuda de AIMPI Sport y de AIMPI Unite. Recordarles, chicos, que en breves minutos se les estará enviando a sus correos de inscripción
el respectivo formulario de retroalimentación, el cual nos permitirá evaluar los conocimientos que adquirieron en el desarrollo de esta conferencia. Bueno, yo quisiera, Sin más que agregar, dígame, antes doctor. antes de despedirme, bueno, agradecerles a ustedes la oportunidad de poder compartir, agradecer a todos los que han estado presentes en la conferencia y bueno, reiterar mi apoyo, que cuando lo necesiten no hay ningún tipo de problema, siempre nos pondremos de acuerdo y podemos tocar algún tema que sea de interés de todos. Es lo que quería decirles para ir despidiéndome y dejarlos que sigan en sus actividades normales que tienen planificadas. Muchas gracias, doctor. Entonces, sin más que agregar, damos por terminado esta transmisión en vivo del proyecto